Cedo la palabra al doctor Mario Enrique Fuente Carrasco. Gracias. Agradezco a la universidad, también a mis compañeros del CIVIL por este espacio. Y dentro del currículum faltó que tuve el honor en algún momento de acompañar a los compañeros de la Plaza de Economía Solidaria, y eso fue muy satisfactorio, muy enriquecedor para mí. Yo no sé si voy a meter desorden en el formato que tienen, pero yo pediría, si los organizadores, si les damos 3 minutos para que se paren, se relajen. Digo, no sé si meto orden, pero ya no pueden estar más de 2 horas sentados. Bueno, nos comentan que ya podemos empezar, entonces... Bueno, la presentación que yo tenía trataba de ser, por descuido mío no me percibí que no se podía utilizar las proyecciones de PowerPoint, porque quería una interacción con ustedes a partir de lo que iba a poner. Entonces estoy improvisando algunos papelitos para poder interactuar, sobre todo por el tema. Si oyeron a la que nos presentó, el tema es un tema muy escabroso. ¿Puede existir alianza? Y de hecho es pregunta. ¿Puede existir una alianza entre el proyecto de economía solidaria y el Estado? Y el asunto que tenemos acá es que tenemos un público muy diverso. Tenemos los del centro, del corazón de la economía solidaria, que son los productores, los que se dedican al servicio, que son el corazón de esto. Pero también tenemos la parte del gobierno del Estado en este caso, y por otra parte tenemos estudiantes. ¿Pueden levantar la mano cuáles son los estudiantes para tener una idea? Ya. Entonces, el lenguaje de la plática es muy heterogéneo y tenemos académicos que queremos interactuar, y es más, en la ponencia estamos involucrando a la doctora Laura Colín con una pregunta que ella hace en un libro, en el último, hace un cuestionamiento, entonces también es involucrarla en su respuesta. Doctora Colín. Bueno, voy a mencionarla después. Si no hay forma de interactuar ahorita, lo vemos posteriormente. La exposición la estamos dividiendo en 6 puntos. Primer punto, me interesa, y esa es la parte que me interesa que dialoguemos, me interesa ver a qué estoy acotando la plática. De la economía solidaria es un mundo, estoy acotándola a una parte. El segundo punto es que nos interesa, ya que están estudiantes, vamos a aprovechar hacer unas reflexiones de tipo teórico-académico, y que no son homogéneas. La economía solidaria no es la corriente dominante, es la corriente heterodoxa, es la corriente que no tiene. El tercer punto, vamos a hablar cuáles son los objetivos y las metas de la economía dominante, porque la economía solidaria se plantea como alternativa, pero ¿alternativa a qué? El cuarto punto, vamos a hablar de lo que dijo la doctora de otras economías, en este caso
Y en esas otras economías, ¿qué papel tiene quién? El Estado, el gobierno. El quinto punto, vamos cerrándolo, y tiene que ver por qué la economía solidaria hoy 2016, es importante. Y el último va a quedar abierto, que son los retos. Entonces, son estos puntos que quisiera ir abordando. Primer punto, ¿de qué vamos a hablar? El título que se le puso fue Alianzas, Estado, Economía Solidaria. Y aquí hay una situación muy provocadora de la doctora Laura Colín en su libro, sobre donde trata de confrontar lo que es economía popular, economía social y economía solidaria. Plantea un debate interesante. Ella trata de decir si la diferencia de estas está en qué tanto reproducen el sistema capitalista o qué tanto se alejan a la reproducción del sistema capitalista. Y ella retoma a un autor que se llama Caillé, que dice, ¿qué es la economía? ¿Qué es la economía? Y para la doctora Laura Colín dice, este autor dio en el clavo. ¿Qué es lo que dio en el clavo? La doctora plantea que lo que dio en el clavo es que este autor dice que únicamente lo económico es cuando tiene capacidad de autorreproducirse y no depender de nadie. Y entonces plantea que el enfoque de la economía popular y la economía social no pueden considerarse como otras economías. Y la respuesta que dice que es que no pueden identificarse como otra economía es porque la economía social y la economía popular reciben subsidios. Y este mismo autor dice, se pregunta que si la economía solidaria puede ser otra economía. ¿Sí se entendió esta parte? Otra economía es que sea autosuficiente, que sea sostenible. Y el autor dice que no, que la economía solidaria no puede ser autosostenible, sostenible, porque depende de dos cosas. Uno, de subsidios, o dos, depende, lo que comentó, del comercio, de estar incorporándose en el comercio. Y entonces nos deja una situación un tanto incierta en el libro sobre la economía social. Entonces primero diferenció esos tres puntos. Pero para la doctora Laura Colín, la economía social y solidaria sí puede convertirse en otra economía. Es decir, ¿en qué? En que puede ser sostenible y no depender de subsidios. Y lo comentó hace rato, pero para que sea otra economía depende que se tenga un desarrollo local fuerte, que haya reciprocidad, autosuficiencia, autonomía. Pero deja de fuera el asunto del subsidio, el asunto del Estado. Y es un tema que creo que tenemos que meternos a discutir fuertemente. Aquí estamos tres sectores y es un asunto que merece la pena analizarlo. ¿Qué papel tiene? Y hay varias preguntas. Pregunto yo, ¿la economía social y solidaria en México actualmente es un eje de política pública? Lo que crean. ¿Sí? ¿No? Vamos a analizarla, es parte del análisis. Segundo, ¿es o ha sido una política transversal que atraviesa todos los componentes de la sociedad y la política pública? ¿Tiene el mismo tratamiento la economía solidaria, sea gobierno del Estado o gobierno federal? ¿Habrá indicadores para ver cómo es esa política pública de gobierno federal o gobierno estatal hacia la economía solidaria? ¿Podemos buscar indicadores? Bueno, no hay respuestas. El otro, la alianza, proyectos de economía solidaria y Estado, pueden tener muchos objetivos. ¿Es una alianza necesaria? Pregunto, ¿qué otro objetivo podemos ponerle? ¿Es posible? ¿Es justa? ¿Es un paliativo? ¿Es simulación? ¿Qué adjetivos más podemos poner? Son muchos, ¿no? El subsidio puede ser un mecanismo, como lo comenta la doctora, clientelar.
El subsidio, por otra parte, puede ser una estrategia de las comunidades para desarrollarse y formar alianzas. Y la pregunta, hoy, 11 de noviembre del 2016, ¿tiene un significado diferente la economía social y solidaria que hace 5 años, que hace 10 años? ¿Tiene el mismo sentido? ¿Tiene la misma urgencia? ¿Cuándo será más urgente esa economía social y solidaria? ¿Hace 5 años, hace 10 o hoy? ¿Por qué es relevante? Bueno, dentro de la política pública que hay, dentro de la política pública hay muchas áreas que tienen que ver con la economía solidaria. La máxima expresión de donde está incorporada la economía solidaria, ¿en dónde es? ¿Dónde se expresa nuestro proyecto de nación? Sobre todo, interrogo a estudiantes, ¿dónde está ese proyecto? ¿Dónde se refleja nuestro proyecto de nación? ¿En qué documento se refleja nuestro proyecto de nación? No yo. ¿Dónde está nuestro contrato social, nuestras reglas como sociedad? La comunidad. La Carta Magna, la Constitución. Y dentro de todos esos capítulos, ¿en cuál creen que hace referencia a este enfoque de la economía solidaria? Artículo 25. Y de ahí hay varias cosas que tienen que ver con la economía solidaria. Está, por ejemplo, la creación del INAES, están sus programas, está la ley nacional, y hay otras dependencias que indirecta o directamente participan con la economía social, como lo comentan, con los ejidos, está CONAFOR, CDI. Y en el gobierno del Estado tenemos CEDESO, tenemos las ferias, que es un elemento clave, y tenemos otros. Entonces, la parte del juego que yo quería hacer en la exposición era el siguiente, porque este es un elemento clave. Estoy haciendo una caricatura de esto para poder tener un diálogo. Es una caricatura. Hay tres poderes, no únicamente se puede hablar como el poder político. Hay 3 poderes. Estoy haciéndolo aquí de una manera muy caricaturesca. El anaranjado es el poder clásico político, pero es mentira que el poder político tenga todo el poder. Hay poderes fácticos. Lo que tengo de verde son los poderes fácticos, los poderes económicos, y lo que tengo con negro es lo que se puede llamar el poder social, el poder. Este es algo que algunos profesores de la UNAM, entre ellos Víctor Manuel Toledo, han hecho este planteamiento. Lo quiero para tener de referencia porque estamos en la parte académica, ¿sí? A partir de este modelo, de este tipo de relaciones, dependiendo de la fuerza que tenga cada uno de estos, se han desarrollado modelos políticos. Nuestro modelo político tiene una correlación de fuerzas con esto. Cuando hay un acercamiento muy fuerte entre el poder político y el poder económico, se llama conflicto de intereses, casas blancas y otras cosas, que tiene que ver una liga entre estos dos poderes. Hay un divorcio entre el poder político y el poder social. Ahora los gringos lo vieron evidentemente, no votaron por un político, votaron por un fascista que está en el sector económico. Hay un desencanto con la democracia representativa, que sería esta forma que nos liga. Y a partir de este modelo podemos decir que hubo varios modelos. Es importante tener la historia. No podemos, esa es una obligación de los académicos, recuperar la parte histórica. Nosotros estamos dedicados a hacer esto. Es nuestro compromiso tratar de investigar, de invertir nuestro tiempo en esta parte. Hubo un modelo donde el poder político dominó todo, el Estado. El Estado es el que decía qué se iba a hacer, qué se iba a comprar, qué no. Y tenemos un poder minimizado, el económico y el social. Este modelo político representó, recuerdan al modelo, son muy jóvenes los estudiantes, ya no se acuerdan que existía algo que se llamaba URSS y cosas así. Este era el modelo soviético, donde el Estado definía qué comprar, qué hacer. Este modelo fue dominante y surgió a partir de una revolución, y este modelo fue dominante. Y a partir de este juego podemos tener otro tipo de modelos. Viene la crisis de 1929 en Estados Unidos, y a partir de eso se ve que el Estado es importante, porque había una situación donde se había hecho
un exceso de producción y que se supone que el mercado iba a responder. Hubo un exceso de producción, entre otras cosas, se enfrentó inflación y hay una crisis del capitalismo por dejar libre al Estado. Es decir, el modelo clásico del capitalismo, ahora renovado como neoliberal, es que el poder económico tiene una influencia fuerte para definir qué comprar, qué producir, cuánto producir, y a él se tiene que subordinar el poder político. Este modelo fue dominante a finales del siglo XIX. En el siglo XX entra en crisis con la crisis de 1900, en Estados Unidos, 1929. Y a partir de la crisis de 1929 y después de la Segunda Guerra Mundial se hace un modelo que llaman modelo de estado de bienestar o modelo keynesiano, donde al Estado se le asigna que tiene que asegurar la cuestión del empleo, tiene que hacer una serie de cosas. En México, Cárdenas lo retomó de una manera fuertísima. Reforma agraria, creación de instituciones, entre ellas el Instituto Politécnico Nacional, donde el Estado tenía el compromiso y la responsabilidad. Y se crearon varias empresas con fines no de ganancia, sino de motor del desarrollo. Cae el bloque soviético y de manera simbólica se representa a través de la caída de un supuesto muro donde cae el bloque soviético. ¿Se acuerdan del muro de Berlín? Año, no habían nacido la mayoría de ustedes. 1970, no. 1989, 90, todo este símbolo. Y cuando ya no tenemos, este modelo se mantenía como un contrapeso a se mantenía como contrapeso. Si están los comunistas o soviéticos, hay que ponerles del capitalista donde el Estado tiene su papel. Una vez, pobre hojita, muerto este no tiene caso ya no tiene caso. Ahora el que tiene caso es el modelo neoliberal, donde el mercado, donde el poder económico tiene una fuerza tremenda. Y estamos hablando de esto, ¿de qué año? Lo que comentó la doctora, el TINA. No hay alternativa, la única alternativa es esta, no hay vuelta de hoja. Y los académicos nos quedamos pasmados. Se había derrumbado un modelo que era de justicia, de solidaridad, y no había alternativa. Hubo suicidios académicos, unos se convirtieron en monjes, hubo toda una serie de caos que ustedes ni le imaginan que pasó en esas décadas. Ya no había alternativas y se consagra como el modelo único. Este modelo fue dominante sobre todo la última década del siglo pasado, fuertemente dominante. En las academias dominaba, no había otra forma de pensar únicamente bajo este esquema. Este esquema empieza a hacer aguas ¿cuándo? Empieza a hacer aguas ¿cuándo? Primero con sus torres gemelas, donde tienen que recurrir al poder militar, al pretexto del terrorismo, como una forma de tomar decisiones fuera de los acuerdos a través de la ONU y tal. Pero la catástrofe más fuerte, ¿cuándo ocurre? ¿Qué año ocurre? De este siglo. Esto ya es de ustedes, generaciones jóvenes. 2007 y se manifiesta en el 2008. En el 2008 hay una crisis financiera muy fuerte y el capitalismo que tenía, ese neoliberalismo que tenía una arrogancia de poder resolver todos los problemas, empieza a hacer agua, se empieza a cuestionar. Rápidamente, ¿en qué consiste el modelo? Muy brevemente, el modelo neoliberal. Que el modelo neoliberal o capitalista tiene como objetivo, estoy hablando desde el punto de vista de la academia, resolver un problema técnico que se llama problema de asignación. Aquí hay varios economistas, estoy viendo. ¿Qué es el problema de la asignación? El problema de la asignación es quién va a definir qué producir, cuánto producir. En el modelo soviético, ¿quién decidía qué producir y cuánto producir? El Estado. En el modelo actual, ¿quién decide qué carreras hacer y qué no carreras hacer? Ese es un problema de asignación, el mercado.
Vamos a hacer carreras que sí respondan a las necesidades del mercado. Eso es cool. Eso nos dan puntos. Nos da puntos para la certificación de las instituciones. Todas las carreras que no sean demandadas por el mercado no tienen caso. Y este modelo de la idea de que el mercado iba a resolver todos los problemas empieza a hacer agua, porque incluso en el 2008 el gobierno norteamericano, estaba Obama todavía, tuvo que hacer una especie de fobaproa gringo, rescatar a partir del recurso del Estado un proceso que había generado el poder económico. Entonces, bajo el problema de asignación, lo que interesa es qué producir, cuánto producir, y quien, para los ortodoxos, quien resuelve mejor esto es el dios mercado. Mercado es el que dice, y el mercado pone sus reglas. Para que pueda ser eficiente, tiene que haber competencia, tiene que fomentarse el individualismo, y están los Toños y Pepes, el individuo. Y si se desarrolla muy bien, es eficiente. Esa es la palabra clave de los economistas, es eficiente. Y obviamente hablan de recursos escasos, y se basa en ciertas instituciones que las cree que son universales. El Estado no debe estar de metiche, debe ayudarnos a concesiones, a reformas energéticas, reformas laborales, reformas fiscales. Ese es su único papel, pero no debe meterse porque es ineficiente desde el punto de vista productivo. Debe de realizar políticas de integración económica. México es símbolo de un paradigma de tratado de libre comercio. Es abrirnos al mercado. Y se crea un credo, un acto de fe, que lo principal y lo más importante es el crecimiento económico de manera ilimitada. ¿Cómo vamos a medir el desarrollo de un país si es bueno o malo? Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto es la panacea. Si no estás creciendo y no se expresa en el Producto Interno Bruto, no eres moderno, no estás dentro de la línea. Y repito, la cuestión del individual metodológico se fortalece mucho. Si cada uno de los changarritos de las tiendas de manera individual se beneficia, es un beneficio para la sociedad. Es un principio de la teoría económica neoclásica, el individualismo metodológico. Beneficiando a los individuos, se beneficia a la sociedad. Hay que beneficiar al individuo y después la sociedad por rebote viene. Y se pone el crecimiento. Crecemos y como vamos creciendo, se va goteando los beneficios hacia los demás. Y se instituyen banderas muy fuertes. Lo único viable, la propiedad privada, la democracia representativa, no democracia participativa. Y después viene todo lo demás. El modelo entra en crisis. Paso al siguiente punto. Hay otras formas, otras metas, otras economías que no piensen que el principal y el único problema es la asignación. Hay otras. Los de economía solidaria que estamos involucrados estos, tenemos, a pesar del ambiente, tenemos un espíritu siempre optimista, si no, no estaríamos acá. Ahí planteaban otras metas, otras economías plantean otras metas. Está el problema de la asignación, el crecimiento, pero antes que ese, está un problema de la distribución. La distribución es entre personas, la distribución de la riqueza. Está la distribución, y otra meta de otras economías es la asignación, la distribución y lo que hemos llamado el problema de escala sustentable. Entonces, en otras economías tenemos tres metas: asignación, distribución de la riqueza y que sea una escala del medio ambiente lo soporte. Y lo comentó la doctora Laura en algunos ejemplos. El hecho de que compremos cosas que vienen desde no sé cuántos kilómetros, ya estamos ante un problema de escala, porque eso generó gases de efecto invernadero. O sea, no necesariamente es que sea cuantificable allí. La reforma energética es tratar de extraer la mayor cantidad posible de petróleo para poder tener la mayor riqueza. La ley de agua se detuvo por eso, porque se quiere utilizar para extraer petróleo. Entonces, hay otras. Ok, a ver, vamos por partes. Cuando dije que el problema de la asignación se resuelve a través de un instrumento, ¿recuerdan qué instrumento es el que comenté? ¿Qué instrumento es el que se utiliza para resolver el problema de asignación?
el comercio, el mercado, la ley de oferta y la demanda. ¿Cómo creen que podemos resolver desde otras economías el problema de la distribución de la riqueza? En nuestra Constitución dirá cómo se puede redistribuir la riqueza. En nuestra Constitución dice cómo se puede redistribuir la riqueza, ¿sí o no? Mexicanos, ¿en qué artículos dice que cómo se distribuye la riqueza? Artículo 3, ¿qué dice? Educación. Ay, qué libre gratuita. Pero discrimina becarios y no becarios en función de los estándares. El artículo 123 también hace referencia a la distribución de la riqueza, ¿sí o no? ¿Sí o no? El 123 acá hace referencia al trabajo. Antes el Estado intervenía para tratar de equilibrar el asunto entre el capital y el trabajo y servía como una especie de intermediario. Estaba la situación de los contratos colectivos, había una serie de cosas. Otra forma de distribuir la riqueza es que el Estado tenía empresas que tenían fines de tipo social, no lucrativo. Aunque ustedes no lo crean, las generaciones jóvenes, Teléfonos de México era una entidad pública. El gobierno mexicano hacía ferrocarriles, tenía hoteles, tenía una serie. Entonces, hay muchas formas de distribuir la riqueza. Pero va el punto que me interesa para ligarlo, no tengo el título, con la plática de acá. ¿Recuerdan la plática? ¿Es posible alianza Estado-economía solidaria? Ya dijimos que nuestra Constitución sí dice que cómo distribuir la riqueza. Hay muchas formas. Un mejor salario, educación, los servicios para todos, servicios médicos, se llama el salario oculto. Y en el artículo 25 constitucional dice que otra forma hay que distribuir la riqueza. Quien gana más tiene que contribuir con impuestos a la nación para que la nación los devuelva en servicios a la sociedad. En resumen, una forma de redistribuir la justicia es a través de los impuestos, que los impuestos vienen hacia el Estado y el Estado los vuelve a redireccionar a la sociedad a través de ciertos servicios. Ahí podemos hablar, cuando es adecuado eso, podemos hablar que es eficiente, qué títulos tiene, y los dijo el rector. Cuando esta redistribución se hace de manera bien, son los atributos que mencionó el rector en la inauguración. ¿Qué atributos? Cuando dijimos asignación es eficiente, pero cuando es distribución de la riqueza, hablamos de distribución de riqueza cuando es ¿qué adjetivos? Lo dijo el rector: justa, equitativa, incluyente, intercultural. Cuando se hace de manera adecuada, es eso. Entonces, tenemos ya que una de las rutas de la distribución de la riqueza es los impuestos, los cuales se regresan a la sociedad. Entonces, ahí tenemos una beta interesante y una navaja que le llaman navaja de dos filos para la economía social y solidaria. Entonces, el problema de la asignación, el problema de la escala no lo menciono ahorita porque sería más complejo el problema ambiental, pero está presente siempre en la economía solidaria. Entonces, como dijo el poeta Arjona, el problema en México es la pobreza. En México el problema no es la pobreza, es la desigualdad.